14. Y hoy iniciamos módulo. El módulo que iniciamos hoy, ¿recuerdan el nombre? ¿De qué se trata el módulo del día de hoy? Mercado laboral, inserción laboral, y dentro del contexto de cuáles son las responsabilidades sociales de la universidad. De manera evidente, este tema es crucial dentro de los objetivos que se buscan en nuestro curso. Dos anuncios. Por problemas de agenda, el responsable académico o coordinador directo de este módulo, el doctor Manuel Gilantón, no va a poder estar con nosotros. Él estará la próxima semana y hará la presentación de todo el módulo, que ha preparado algunas cuestiones. Yo solamente el día de hoy me limitaré a presentar con gran gusto, tengo el gran honor de presentar a los colegas que se van a hacer cargo de la sesión del día de hoy. Son el doctor Ricardo Solís Rosales y la doctora Ana Stefanovich. Está bien, ¿verdad? Stefanovich. ¿Sí? Para mí en lo personal, dada la cercanía que tengo yo con el tema que ellos manejan, es para mí todo un gusto tener la oportunidad de escucharles. Nuestro seminario creo que ha sido todo un gran acierto del doctor Gilantón, de haber logrado que estuvieran con nosotros, se los agradecemos. Brevemente haremos una presentación. El doctor Ricardo Solís Rosales es administrador originalmente por el TEC de Monterrey, hizo una maestría en Ciencias Políticas aquí en nuestra universidad, de la que ha sido profesor durante un buen periodo, tanto en la Facultad de Contaduría y Administración como en la Facultad de Economía. Él ha sido fundador del modelo educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente en la unidad de Iztapalapa. Ahí, a partir del 70, ha llevado una larga carrera como profesor, fundamentalmente en temas relacionados con la economía y la educación superior en particular. Tiene una larga trayectoria, varias son sus publicaciones, ha publicado algunas obras que han sido fundamentales para la reorganización del gobierno en la Ciudad de México. En fin, ha tenido una serie de trabajos muy importantes en el área. Además de que ha sido profesor y también funcionario, ha sido secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Insisto, para mí en lo personal es todo un honor, un gusto tenerlo aquí. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación. También nos acompaña, si aparece esto, la doctora Ana Stefanovich. La doctora, para algunas de nuestras estudiantes que asisten a este curso, puede ser algo interesante. Ella de origen es ingeniera en alimentos por la UAM Xochimilco, tiene una maestría en ingeniería en el MIT, en Boston, Massachusetts, y obtuvo el doctorado en educación en la Universidad Anáhuac, aquí en México. Tiene una gran experiencia en cursos de formación de profesores en evaluación de los aprendizajes en diferentes instituciones de educación superior. Trabaja como consultora independiente desde hace más de 20 años y ha participado en la realización de varios estudios sobre la inserción laboral de los profesionistas, la pertinencia de programas de estudio, así como el diseño curricular de programas en diferentes disciplinas. Es socia fundadora del Centro de Análisis y Evaluación de la Educación, que tiene su portal en www.abcuniversidades.com, que es un portal orientado a proporcionarle a los jóvenes información para tomar una mejor decisión en relación a la educación superior. Es decir, como lo pueden ver, los dos son especialistas en el tema, que creo que es uno de los temas más importantes de nuestro curso. El mercado laboral, la inserción, y que, como hoy lo platicamos en el taller,
nuestra universidad, en lugar de estarlo viendo nosotros como compromisos, estamos viendo carencias de nuestra universidad. Creo que el día de hoy podemos ver un problema importante en nuestra universidad en relación a esta gran misión que tiene, que es la formación profesional y la inserción de nuestros jóvenes en este mercado laboral tan complicado. El día de hoy creo que todos ya tienen la presentación que van a hacer, nos hicieron el favor se los agradecemos habernos adelantado su presentación, entonces se distribuyó y está también en el portal del curso, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias, les agradecemos mucho. Les recordamos a las sedes, vamos a hacer rapidísimo una presentación de las sedes. Tenemos colegas que nos están escuchando y viendo en la UAP, en la ESCA del Politécnico, en la FES Aragón de la UNAM, en la Benito Juárez de Oaxaca, en Colombia, en la UAM en el Estado de México, la UAM de Morelos y la UADY allá en Yucatán. Entonces, para aprovechar el tiempo, no hicimos la presentación de rigor de todas las sedes, pero ahí están conectados y también muy bienvenidos y estaremos aquí después en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí podría poner la presentación? Sí. Como podrán ver, claro, tú me has dicho, claro. En F5. Pues muchas gracias por habernos invitado a compartir con ustedes los resultados de este estudio que se intitula, como pueden ver, Mercado Laboral de Profesionistas en México, donde hicimos un diagnóstico del año 2000-2009 y después un estudio prospectivo al 2015 y al 2020. Los estudios en general del mercado laboral casi todos son producto de los estudios que hacen las propias universidades, donde buscan, algunas, desafortunadamente ni siquiera todas, hacer seguimiento de sus propios egresados. Pero realmente no nos encontramos con un estudio sistemático de esta problemática, y la ANUYES nos solicitó primero a principios del año 2000, donde hicimos un primer estudio que cubría la década de los años 90. Hicimos un primer estudio para justamente analizar con base en datos estadísticos cuál era la situación del mercado laboral. Utilizamos en ese entonces, como en el nuevo estudio que hicimos, dos fuentes principales. Por lado de la oferta, utilizamos los datos provenientes de la encuesta 911 de la SEP, y por el lado de la oferta laboral y de la situación laboral, utilizamos los datos de la ENOE, proporcionadas por el INEGI. Entonces, en este primer estudio, o sea, lo que buscamos en el año 1990-2000 era identificar cuáles eran las características de esos desequilibrios del mercado laboral. No teníamos muy claro qué iba a pasar, o sea, si realmente íbamos a encontrar si realmente íbamos a encontrar que los profesionistas estaban encontrando trabajo, en fin, o sea, fue una primera aventura. Este estudio tuvo primero un gran acierto,
que hasta nos sorprendimos, que coincidieron las dos fuentes, cosa que en México no siempre pasa. La base de la SEP, que nos arrojaba un cierto número de egresados, un flujo durante la década, coincidía con las bases de la ENOE, pero prácticamente al individuo, pues. O sea, realmente fue sorpresivo que encontráramos esa gran coincidencia, lo cual corroboraba que nuestra selección de fuentes había sido correcta. Sin por eso decir que son buenas fuentes. O sea, la fuente de la SEP tiene algunos problemas estadísticos, la base del ENOE, pues bueno, ustedes también sabrán, también tiene sus problemas, pero finalmente logramos obtener una cierta coincidencia. Los resultados que ven aquí fueron publicados en un primer libro en el año 2003, fue un documento que se publicó en 4 tomos y que, bueno, fue muy exitoso y que después nos pidió la Núñez que hiciéramos una segunda versión. En este estudio, el primero, lo que pudimos encontrar era que va a sonar muy feo, pero que la producción de profesionistas, el número de egresados, el flujo de egresados, era mayor que el dinamismo de la economía. En ese entonces, más o menos a 2%, una diferencia de 2 puntos porcentuales. En consecuencia, empezaba a verse que un gran número de profesionistas egresados de las instituciones de educación superior encontraban empleo, pero no encontraban empleo que le podemos llamar de calidad. Es decir, que no encontraban empleo en ocupaciones para las cuales habría sido necesaria una formación profesional. Pero finalmente tenían trabajo. Lo que apareció en esa década, los resultados mostraban, es que las remuneraciones reales de los profesionistas sí eran mejores que si no habían estudiado. O sea, sí había un bono por haber estudiado la educación superior que era significativo en comparación con los trabajadores de menor escolaridad. En ese entonces, las proyecciones que hicimos eran para el 2006 y para el 2010. Habíamos considerado 3 escenarios económicos y desafortunadamente resultó el peor. Ese escenario preveía que la economía crecería al 2.8% entre el 2001 y el 2010 y que se crearían un poco más de 2 millones de empleos para los profesionistas. La situación es que ni siquiera el peor se alcanzó. La economía en ese periodo creció 1.2%, pero sí se generaron el número de egresados. Y eso llevó a una situación que vamos a analizar con detalle en esta presentación. Se creó una situación que ya no fue tan favorable para los profesionistas como todavía lo había sido en la última década del siglo pasado. La presentación de hoy la hemos organizado en 2 grandes partes. Una que tiene que ver con el análisis de la oferta educativa, que es la que nos lleva a tener el número de profesionistas, y después de la presentación haremos un debate sobre esa parte, después tendremos el receso, y haremos la segunda parte que propiamente tiene que ver con el mercado laboral, que de la misma forma el doctor Solís hará la presentación y al final de la misma haremos un debate con los diferentes participantes. ¿Cuál fue la situación de la oferta educativa entre el 2000 y el 2010? Podría decir, bueno, ya estamos en el 2013, sí, pero bueno, el estudio tiene esos datos y bueno, decidimos mantener la información articulada entre los 2 periodos.
¿Qué ha pasado en ese periodo? La oferta educativa se caracteriza por un crecimiento ininterrumpido de la cobertura. Esa ha sido una política, o sea, ha habido una política educativa en ese sentido. La cobertura es cada vez mayor, la matrícula es cada vez mayor. La cobertura no es homogénea, hay grandes diferencias entre las diferentes entidades federativas. Un hecho que es destacable y que analizaremos con más detalle un poco más adelante es el cada vez mayor peso del sector privado. Eso en sí no es como tal un problema, o sea, pero como veremos, es el sector privado en muchos casos tiene una oferta de calidad desconocida. Entonces no sabemos cómo sale la gente. Y hay ciertas disciplinas en donde mayoritariamente los egresados ya son de las instituciones privadas. El posgrado ha ido aumentando poco a poco, aunque la licenciatura sigue siendo el gran porcentaje de la educación superior. Aunque en el discurso se habla mucho de la calidad educativa, ¿no? O sea, ese ha sido el discurso en los últimos sexenios, vuelve a retomarse en tengamos una educación de calidad, ¿no? Hablamos cobertura, equidad, calidad. La cobertura más o menos se logra, la equidad pues no tanto, y la calidad, como veremos, poco. O sea, hay avances, pero muy, muy modestos. Y la equidad pues se ha logrado, o sea, marginalmente, por las becas que se ha podido dar a través del sistema de Pronaves. Aunque nosotros sostenemos que una educación sin calidad no es equidad, o sea, no es una educación de equidad. O sea, el tener a chicos recibiendo una educación de baja calidad no corresponde a ninguna campaña ni a ningún programa de equidad. ¿Cómo está la oferta o cómo estaba la oferta en ese ciclo escolar 2009-2010? México es de los países que más instituciones educativas tiene. Tomemos nada más la columna intermedia, que es la de la licenciatura, en donde casi 2,000 instituciones ofrecían programas de licenciatura. Estas a través de 2,800 planteles. O sea, algunas se subdividen, ¿no? O sea, algunas en campus o instituciones como la propia UNAM, sus facultades corresponden a planteles, porque es de un tamaño tal que no se podría decir la UNAM es una, ¿no? Entonces, la UNAM Ciudad Universitaria no es una. Entonces ahí la dividimos en sus planteles. Pero si ven, son muchísimos planteles en el país. Estos ofrecían 15,500 programas de licenciatura, lo cual también son muchísimos. Programas de tamaños muy variables, o sea, desde programas con miles de alumnos hasta programas que uno se pregunta cómo sobreviven, porque no han de poder cubrir ni siquiera sus puntos de equilibrio. O sea, programas que declaran tener matrículas totales de 40 alumnos. Uno se pregunta un poco cuál es la situación real. Pero son muchos programas. Estos atendían a 2,5 millones de alumnos, con un promedio en planteles de 900 alumnos y 164 alumnos por programa. Piensen ustedes en los programas de aquí. Lo que tiene que pasar para que haya 164 alumnos por programa. Estaríamos hablando de 40 alumnos por año. Son programas, en lo general, muy chiquitos. Y si ese es el promedio, implica que tenemos muchísimos programas todavía mucho más chicos que esos. El posgrado, si ven, pues porcentualmente es muy chico, ha crecido igual que el nivel de técnico superior universitario. ¿Cómo ha evolucionado la matrícula en estos años y la cobertura? Desde los años 70 al final del 2010, la cobertura ha aumentado casi 6 veces.
Eso hace que la matrícula, o sea, se ha multiplicado poco más de 10 veces. ¿Sí? O sea, pasó de 204,000 alumnos, juntando TSU, licenciatura, pero bueno, en esos años no había todavía TSUs, a 2.800.000 y fracción de alumnos. O sea, la matrícula ha crecido muchísimo. Y eso hace que la cobertura también. Aunque el subsecretario de Educación Superior dice que en realidad no era tanto el crecimiento de la cobertura como se decía, pero bueno, más o menos los números llevan a que es ese dato. La diferencia entre los dos renglones es que el de abajo incluye la educación a distancia. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, los datos de la NUYES no contemplan. O sea, la educación a distancia, pues no es que sea muy grande, pero estamos hablando de que ya tiene más de 200.000 alumnos y esto ha seguido creciendo. Ya no es una cifra despreciable como para que quede en el limbo y hay muy poca información en realidad sobre la educación de ese sector. Esta cobertura de 29% correspondía más o menos a la política establecida. No se ve muy bien, pero bueno. Si ven las diferentes barras, las barras corresponden a las diferentes entidades federativas. Claro que la que rebasa el 50% es el Distrito Federal, ¿no? Esa es altísima, no tiene mayores problemas, es comparable a lo que otros países de la OCDE, etcétera. Pero si ven, hay puntos que son muy críticos en cuanto a cobertura y no es sorpresa que en esos que son los menores encontremos estados como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo. Eso no es sorpresa. Quintana Roo porque no se ha desarrollado todavía y tiene una población chica. Pero sí empieza a ser sorpresa cuando Guanajuato es muy parecido a Guerrero. Cuando uno piensa, ¿no?, en Guanajuato y uno piensa en la Universidad Autónoma de Guanajuato y en mucha oferta educativa, pero la realidad es que su cobertura ha ido cayendo a lo largo de los años. No ha crecido su infraestructura para atender a los jóvenes de la entidad. Es muy variable este problema de cobertura y tiene muchas causas. Tiene causas de infraestructura, pero también tiene causas ligadas a la media superior. O sea, no puede haber estudiantes universitarios si no han terminado la media superior. Y esta, pues si no han terminado la secundaria y así sucesivamente. Conscientes de esta situación, el gobierno federal por decreto decidió que la educación media superior era obligatoria. Entonces, o sea, como si los problemas se resolvieran por decreto, ¿no? Falta mucho para que la media superior esté en condiciones de ser obligatoria. No existe la infraestructura y tampoco los alumnos, porque para que esa sea obligatoria, pues debe haber eficiencias terminales cercanas al 100% en los niveles previos. Y eso pues no está a punto de suceder. Y no en los estados en donde la cobertura que se ve a nivel superior es baja. O sea, es un problema de todo el sistema que no se va a resolver a corto plazo. Cuando hicimos este estudio, y lo mencionaremos más adelante, la NUYES planteaba que la cobertura debería llegar a 40% y llegó a manejar 60% como el objetivo de cobertura. Como veremos más adelante, suponiendo que eso se pudiese, que esto todavía está por verse, tendría graves problemas desde el punto de vista laboral, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál ha sido la evolución de la educación privada? La línea de abajo es la matrícula, el porcentaje de matrícula atendida
por las instituciones de educación privada, y la de arriba por las públicas. Si ven, se han ido encontrando. Llegó un punto que parecía que se iban a cruzar, pero eso se estancó y ahí se ha mantenido. Como que parece ser que nos mantendremos en ese 66% de la matrícula en las instituciones públicas y 33% en las privadas, que son los números a los que se llegó ahí. Cuando se ve por número de programas es inversa la relación. O sea, 2/3 de los programas atienden 1/3 de la matrícula. 1/3 de los programas públicos atienden 2/3 de la matrícula. Ahora, ¿cómo se ha comportado esta situación de la oferta por áreas de conocimiento en las instituciones privadas? Como les comenté hace rato, vemos una situación en donde puede llegar a, bueno, ya se está dando, que hay más egresados proveniendo de las instituciones privadas. Como es el caso, al primer renglón, de arquitectura y diseño. Se da sobre todo por el peso del diseño. ¿Sí? El diseño, sobre todo el diseño gráfico, es una carrera fácil de impartir, o sea, no se requiere mayor infraestructura. Y las instituciones privadas ofertan muchísimo la carrera de diseño gráfico. No es que sea vital para el país que los diseñadores gráficos sean predominantemente las instituciones privadas. O sea, si son malos diseñadores gráficos, al país no le va a pasar gran cosa. Pero sí puede darse en otros rubros en donde la tendencia sí va a eso. Tomemos, por ejemplo, el rubro que aparece con el número 35. Los números corresponden a la clasificación de la ENOE. El gran número ahí corresponde a psicología. Psicología tampoco es una carrera que en principio es complicada a ofrecer, porque no requiere demasiados laboratorios. Pero aquí estamos hablando de la salud mental de las personas. Y se vuelve más crítico de que la salud mental de las personas esté en manos de gente que no sabemos cómo estuvo su formación. Porque pues estamos hablando de la salud de la población general mexicana, ¿no? Y esa también la tendencia es a aumentar. En ese mismo sentido, tendríamos el rubro donde está ciencias sociales y políticas, donde está derecho, donde pasa lo mismo. O sea, un mal abogado pues te tiene en la cárcel o te mete a la cárcel, porque no fue capaz de proteger la situación legal de las personas. Y se vuelve crítico que tengamos una formación de tanta gente de calidad desconocida. Y así podríamos analizar, pero si ustedes ven, en contraste, pues ven números como biología, como ciencias químicas, como en las instituciones privadas no participan. La inversión que se necesita en laboratorios es de una magnitud tal que las instituciones privadas no le están entrando. Entran en el sector salud en programas chicos. O sea, sí hay una oferta importante de medicina privada, pero son programas que no tienen nada que ver con los tamaños de las instituciones públicas. Pero entre nutrición, que se está volviendo muy de moda, esa sí es ofertada por muchas instituciones privadas. Algunos ofrecen odontología, muy poca enfermería y medicina por algunos, ¿no?
sea, lo cual llega a ese 20% más o menos de la oferta. Veamos con más detalle este problema de la calidad. Tomamos como criterio de la calidad la acreditación de los programas por COPAES. Uno puede criticarlos o no, pero en fin, es en este momento yo creo que el mejor criterio que podemos tener por la forma en que está organizada. Si vemos en lo global, solo 5% de los programas de las instituciones privadas estaban acreditados. 14% de la matrícula estaba en programas acreditados, o sea, de los alumnos. En contraste con las instituciones públicas, en donde el 20% de sus programas están acreditados y donde el 43% de la matrícula está en programas acreditados. O sea, aquí se ve la diferencia. Este 14%, estos grandes programas de tamaño, calidad desconocida, no nos atrevemos a decir que son malos, porque finalmente no sabemos si son malos o no. Simplemente no hay información al respecto. Claro que hay instituciones privadas de alta calidad que compiten con todas las demás, o sea, pero son una élite. De ahí, pues nada más basta con pasear por Tlalpan, en la Ciudad de México, donde brotan instituciones en condiciones que pues no sabemos muy bien cómo son, ¿no? Y así, bueno, en el centro, no se diga, ¿no? Y esto es en el Distrito Federal, pero si uno va a provincia, bueno, suceden cosas peor, alimentando la información para el portal que se mencionó en mi presentación. En una universidad en Chiapas, antes de poder encontrar la oferta, sabíamos quién era la reina de belleza. O sea, eso habla de la calidad de la institución. O sea, lo que les importaba era el concurso a la reina de belleza. Bueno, bucear en la página para encontrar la oferta fue muy complicado. Finalmente la encontramos, pero bueno, era lo primero que salía eran cosas que no tenían nada que ver. Que seguramente a la comunidad le importaba, pero no en el esquema de formación profesional. Bueno, esta es un poco la situación en cuanto a la estructura. Veamos un poco la situación en relación a los egresados, que es lo que vamos a cruzar después con el mercado laboral. Si ven, pues al igual que la matrícula, los egresados de la educación superior han ido aumentando a lo largo de los años. Pero ¿qué pasa cuando nuevamente comparamos los egresados de las instituciones privadas con los de las instituciones públicas? Si ustedes ven este punto, ay, perdón. No. Aquí, en este punto, llegamos a pensar que la situación no se iba a revertir y que otra vez iban a cruzar. Los egresados de las universidades privadas crecen a ritmos mayores que los de las públicas. Es mucho más fácil terminar. Y sobre todo en las instituciones de calidad desconocida. ¿Egresados es titulados? No, es egresados. Titulados no sabemos, no tenemos el dato, es egresados. Pero pues te venden el título en algunas, ¿no? Les importa que termines, es parte de lo que te ofrecen. En 3 años terminas. La deserción es poca, digo, sin pensar en que algunos a lo mejor no les dan no permiten que los profesores reprueben a sus alumnos, o sea, no habría que afectar el negocio, ¿no? Entonces, eso hace que tenemos una situación donde si ven la de abajo, o sea, esta línea, pues se parecía que iba subiendo y subiendo y subiendo. Afortunadamente igual se estancó, bueno, dejó de crecer tanto. Porque bueno, o sea,
volviendo a la lámina anterior de la calidad, pues es que esto es preocupante. No en sí, no estamos hablando del TEC y la Ibero y el ITAM, o sea, esas no nos preocupan. Nos preocupan, bueno, ni siquiera nos preocupa la Universidad de Insurgentes, así se las pongo, ni siquiera. ¿Sí? O sea, hay mucho más abajo, ¿sí? Que realmente no sabemos nada de ellas. La Universidad de Insurgentes tiene planteles, ¿sí? O sea, hay otras que son casas, otras que no sabemos, ¿sí? Pero tienen ROBOE. ¿Sí? O sea, sus programas tienen ROBOE. Es muy fácil obtener ROBOE. Veamos un poco la situación de los egresados, de la evolución de los egresados por disciplinas. Si ustedes ven y comparan las dos columnas, nuevamente estamos viendo la proporción de egresados de las universidades privadas, que corresponde a lo que vimos de la matrícula. Carreras en donde la mayoría provienen de instituciones privadas. En arquitectura y derecho, en arquitectura y diseño, perdón, en derecho, muy cerca está en las ciencias administrativas y turismo, en gran parte impulsada por administración y por turismo, o sea, se ha puesto muy de moda estudiar turismo. Aumentan y cada vez hay menos en las públicas. Y esto nos lleva a preguntarles a ustedes, ¿no? Porque bueno, este es en sí lo que fue, digamos, la introducción del estudio que publicamos, que era la oferta. Y ahora les quisiéramos preguntar a ustedes, ¿qué tendría que pasar? ¿Debería haber un deber ser de la política pública en educación superior? ¿En cobertura, en equidad, en calidad? ¿Debería establecerse un peso relativo óptimo entre la educación pública y la privada? ¿Cuáles podrían ser los incentivos que permitan alcanzar esos objetivos de la política pública a nivel nacional y regional, por áreas, niveles, por tipo de instituciones? O sea, ¿qué creen que debería pasar para que estos problemas que hemos mencionado en cuanto a la calidad, básicamente, al crecimiento de las instituciones privadas, pues sea mejor, pues, o sea, que ese problema deje de existir o disminuya? Y entonces ahora les damos la palabra a ustedes. Supongo que sí. Pero creo que necesito un micrófono porque si no las otras sedes no oyen. Bueno, son preguntas como para hacer con cada una unos estudios de muchos años, ¿no? Y no son de respuesta fácil, pero en el punto de la calidad, que es algo con lo que he tenido discusiones con colegas y demás en la universidad donde trabajo, hemos visto que últimamente se está promoviendo la certificación en psicología por parte de la Sociedad Mexicana de Psicología y que pinta para ser un requisito laboral, sobre todo para muchos psicólogos, ¿no?, de las nuevas generaciones. El problema ahí aparentemente se resuelve con una certificación, un problema de calidad dudosa, no solo de programas privados, también de los públicos,
porque hay psicólogos que ofrecen constelaciones familiares, cosas relacionadas con la brujería y el esoterismo, y bueno, eso habla de que la formación en psicología está fallando como ciencia, ¿no? Vista como una ciencia, vista como otra cosa, pues bueno. Pero es un problema de salud porque precisamente impacta en la salud mental, y entonces la solución a nivel política pública es una certificación. Que yo también me cuestionaría si eso realmente va a impactar en que mejore la calidad de los servicios o en nivelar de alguna manera la formación de los psicólogos, ¿no? Porque entonces se estaría arriesgando a que como política pública, después de las licenciaturas, entonces vamos a hacer programas de certificación en todas las carreras, ¿no? Y eso pudiera ser un proceso vicioso, ¿no? Donde no necesariamente se va a lograr el objetivo del impacto en la calidad. No sé, es como un punto de debate que a lo mejor tienen ustedes algún dato al respecto en otros lados, o cómo se le mira desde allá. Gracias. El modelo que tiende a la certificación de los profesionistas es un modelo que existe en muchos países y en muchas carreras. Un médico en Estados Unidos no puede ejercer si no fue aprobado por la barra correspondiente, un abogado tampoco, un contador tampoco, un arquitecto tampoco y un ingeniero que participe en obra tampoco, y así sucesivamente. Desconozco el caso específico de los psicólogos, pero podría suponer que el que va a intervenir clínicamente también tiene que ser certificado. En Europa pasa lo mismo. En México no, porque el título da la posibilidad del ejercicio profesional. El esquema de certificación se ha empezado a implantar en la contaduría y en la medicina, principalmente. ¿Sí? Puede haber un debate si eso es bueno o es malo, pero si uno ve que hay tantas instituciones y tantos programas que la gran mayoría opera con reboes, que finalmente no cumplen los estándares de calidad mínimos, puede ser que en aquellas profesiones que afectan la salud, el patrimonio, la integridad, o sea, donde hablemos de ingenieros civiles, arquitectos, en fin, o sea, donde afectan al individuo, pues no sea mala opción. Y entonces ya no nos preocupamos dónde estudiaron. Y si estudiaron en las academias básicas, o sea, ya no nos importa. Si el individuo fue lo suficientemente competente para adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para presentar los exámenes de certificación. ¿Qué harían esos exámenes? Permitirían que solo aquellos que demostraron una competencia puedan ejercer la profesión, con menor riesgo del daño, ¿no? O sea, digo, ningún examen es a prueba de, digo, alguien lo puede aprobar y ser muy malo de todas maneras, ¿no? O sea, pero digamos, disminuye el riesgo. Nosotros lo hemos planteado, lo planteamos en el primer estudio y lo planteamos en el segundo, como una alternativa. No se le puede quitar el reboe a nadie, o sea, ya está. Bueno, sí, pero ya quiero ver que revisen 15,000 programas. O sea, digo, de repente a alguien se lo quitan, sí, pero o sea, la masa es tan grande que de aquí a que eso pase, siguen surgiendo nuevos programas. O sea, había 15,000, ahorita ya hay como 19,000. O sea, crecen y crecen y crecen los programas. Y no crecen los de las grandes instituciones, o sea, crecen pues, los chiquitos. Aunque bueno, sí ha habido una inversión pública importante en institutos tecnológicos, en universidades tecnológicas, politécnicas, en sí, que son de calidad razonable. Pero el esquema de la certificación profesional nosotros no lo vemos como una mala alternativa. Tiene muchos problemas legales. O sea, el que realmente es, o sea, lo que hacen, por ejemplo, los médicos,
es como estatus. O sea, yo soy médico certificado, pero pueden ejercer médicos sin certificado y pues los vemos en hospitales públicos, muchos, en el primer nivel. Y lo vemos en los consultorios asociados a las farmacias últimamente, ¿no? O sea, ahí hay un gran mercado laboral de médicos. No son médicos certificados, no son médicos que pasaron residencias, en fin. O sea, son médicos generales con su título de médico, que legalmente pueden ejercer su profesión. Entonces, no lo vemos mal, pero sí tendrá una gran complejidad. En el caso de los contadores, pues se vuelve que el usuario pide que o sea, el usuario siendo, por ejemplo, Hacienda, que los estados financieros tienen que ser dictaminados por contadores públicos certificados. Entonces, bueno, el que no es contador público certificado, pues simplemente no puede dictaminar. Puede hacer otras cosas, pero no puede dictaminar. Entonces van encontrando su nicho, ¿sí? No es que no puedan trabajar, pero bueno, o sea, sí, o sea, nosotros no lo vemos mal. ¿Podemos hacer un comentario? Sí. Perdón que me participe. La pregunta que usted hace nos la hemos formulado con mucha frecuencia y no tenemos una solución, digamos, para todas las carreras o para todas las instituciones, porque hay una diferencia muy grande entre las tradiciones de las carreras como contaduría y medicina, en donde la certificación es algo que culturalmente está arraigado en esas carreras y no es el caso, paradójicamente, de profesiones como la psicología a la que usted se refirió. Hay aparte de toda la complejidad de las diferentes tradiciones y las inercias, la madurez que tienen las diferentes profesiones para su certificación, hay un componente institucional y digamos una inercia a la que se enfrentaría una estrategia que quisiera revisar la calidad de los egresados de las universidades en las distintas profesiones a partir de mecanismos de certificación. Y no olvidemos que las propias universidades, dada la ley de profesiones y dado el tercero constitucional y el derecho de las universidades a manejarse con autonomía, las universidades se arrogan la función de formar y de certificar, puesto que el título, según la ley, da derecho al ejercicio profesional de la contaduría, de la medicina o de la psicología, con independencia de si efectivamente la formación recibida en una institución les permite, por ejemplo, hacer intervenciones de violencia familiar o de parejas o ¿verdad?, en el terreno de la psicología. Y yo creo que es un camino que en todo caso va a estar lleno de muchísimas dificultades y la primera de ellas proviene de las propias universidades que se sienten agredidas en sus derechos o en sus tradiciones cuando alguien les dice que la formación que dan, por ejemplo, de abogados o de médicos o de psicólogos o de ingenieros, etcétera, no alcanza para cubrir un ejercicio profesional con responsabilidad respecto a los efectos que tendría un mal ejercicio, o malas prácticas de la medicina o de la contabilidad o de la psicología. Un ejemplo fue la creación del Ceneval. El Ceneval permitía en sus orígenes que cualquiera que tuviera una formación, por ejemplo, de ingeniero civil o de abogado o de administración o de matemáticas, pudiera presentar el examen del Ceneval y obtener la licenciatura o el reconocimiento del Ceneval con independencia de la institución de origen en la formación de quienes presentan ese examen. Lo cual era, desde el punto de vista de la movilidad social, de la equidad, de la igualdad de oportunidades, una cosa fantástica, porque quiere decir que yo podía ser un egresado, digamos, de Oaxaca, o de Puebla, o de Cuernavaca, y estar en una escuela, digamos, que nadie sabe, como decía Ana, el perfil de calidad que tiene. Y sin embargo, puede haber escuelas que, para asombro de todos nosotros, logren que sus egresados pasen los exámenes del Ceneval con mucho éxito,
¿sí? Es decir, que hay un esfuerzo institucional para que esa certificación oficial del Ceneval se produzca. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hay un gran debate al interior de las propias universidades sobre si el EGEL debe ser un complemento, debe ser un adorno, o debe ser una cosa fundamental. Y un punto que yo creo que constituye un quiebre en este intento de mejorar la calidad, de presionar a las instituciones hacia el mejoramiento de su calidad a través de la certificación, fue cuando al Ceneval se le ocurrió la idea de hacer públicos los resultados entre el número de aspirantes y el número de aspirantes exitosos en la obtención de la certificación. Entonces, ¿qué pasó? Que los rectores inmediatamente dijeron, oye, ¿sabes qué? Eso me das la información a mí, y a mí me sirve para mi planeación y mi autodiagnóstico, etcétera. Pero tú como institución oficial, aunque seas una C, no puedes mostrarme en una vitrina diciendo pues que la Universidad de Morelos tiene un porcentaje de éxito entre los egresados que presentan el examen del Ceneval, pues del 30%, del 50% o del 60%, y que otras instituciones, Oaxaca o Puebla o Quintana Roo, lo tengan más alto. Y entonces se estableció, digamos ahí, un punto de inflexión en el sentido de que entonces estas instituciones de certificación oficiales, reconocidas por todos, cuyo rigor para hacer el trabajo que están haciendo es incuestionable, ¿sí? Inmediatamente los rectores se sintieron aludidos, agredidos, involucrados, calificados, ¿verdad?, en esta certificación. Un segundo ejemplo es la experiencia del conocer. El conocer también como un mecanismo, un tercero neutral para la certificación de competencias, pudo haber sido, por lo pronto no lo ha hecho, pero digamos ahí, la misma seriedad, los mismos atributos de fortaleza que me he referido al Ceneval los podemos aplicar al conocer. También ha habido una resistencia a que instituciones terceras, neutrales, hagan esta función de certificación. Entonces, el tema que usted acaba de poner en la mesa es un tema de una gran complejidad, pero seguramente va a ser un tema de mucha importancia en lo que llamaríamos digamos, sendero del crecimiento, del fortalecimiento de la calidad, de la equidad, etcétera, etcétera. Porque mientras nosotros tengamos autonomía de evaluación, de certificación, con independencia de las 2.000 o 3.000 instituciones de educación superior, nosotros podemos pensar que un buen alumno que va a una escuela cuya calidad desconocemos, pero que se forma bien, tiene la alternativa de la certificación de un tercero neutral, con las características de calidad, de profesionalismo del Ceneval o del conocer, y pueda agregar a su título de una escuela pequeña, de algún lugar, la certificación de una institución como el Ceneval o el conocer. Pero, como usted ve, ¿verdad?, nos queda mucho camino por recorrer, en particular en las carreras a las que se refería Ana, en donde está en juego la vida, el patrimonio, la seguridad, la libertad, etcétera, ¿no?, que son como 10. ¿Sí? Bien. Pues es un tema muy complejo y podría uno extenderse mucho, ¿no? Yo quisiera poner el acento en que a veces las políticas públicas generales parecieran, o más bien hacen pasar la evaluación como si fuera algo sencillo, equiparando la evaluación con la examinación, donde el presentar un examen te permite acceder a una validación de conocimiento que insisto, pues la educación, la evaluación y la certificación acaban siendo algo bastante complejo. ¿A dónde voy? A que en el proceso de evaluación universitaria de 4 a 5 años normalmente, aunque ahora reducidos a 3, aparentemente imposible por la cantidad de créditos, horas crédito que debiera
de aceptarse, pero bueno, se puede en 3, ¿no? En algunas instituciones, intensivamente dicen ellos, aunque pedagógicamente no sé si esto se alcance. Y entonces cada profesor podemos de manera estrecha certificar, es en lo que se basa la educación, al menos, bueno, no, de manera universal, donde el profesor de manera estrecha certifica que esos conocimientos, que esos objetivos, que esas competencias ahora han sido alcanzadas, ¿no? Y entonces las políticas públicas remediales ante una situación que es cierta, ¿no? Que va de los malos ejercicios profesionales a lo inverso, a los profesionales que están ejerciendo sin un título y que muchas veces ejercen bien, ¿no? En la veterinaria, bueno, al menos tenemos ese rango, ¿no? Gente que cursó la escuela, que no tiene un título, pero hace un buen trabajo, y gente que se dedica a la veterinaria, que no hace un buen trabajo y que bueno, que habría que ver de qué manera se le impide un ejercicio que es fraudulento. Y bueno, en el caso de las cuestiones remediales está el conocer, que bueno, claro, está limitado, legalmente está impedido a certificar competencias de orden profesional, entonces se limitan a no evaluar la carrera de pedagogía, sino la competencia en impartición de cursos presenciales, ¿no? Que es una competencia que, bueno, que me parece que están haciendo un trabajo interesante, ¿no? Porque evalúan, no como el Ceneval, en un examen de 2 horas, donde uno podría incluso certificar toda su carrera mediante un examen muy cuestionado, de opción múltiple, toda la carrera validarla en 2 horas, ¿no? En cambio el conocer, bueno, pues al menos pide portafolios de evidencias, competencias de saber, de hacer, de conocer, eso es algo interesante, pero a final de cuentas en todo este proceso remedial, las certificaciones, y en veterinaria, en el área de medicina veterinaria, hay certificaciones ahora gremiales, ¿no? Certificaciones de gente dedicada a cerdos, de gente dedicada a pequeñas especies. Legalmente ahora en el DF necesita contar uno con un médico certificado durante 4 horas al menos a la semana, lo cual también tiene una problemática ahí con entonces, ¿para qué tengo un título, no? Si no puedo ejercer como veterinario, si no tengo un médico certificado. Son los dilemas, pero además se vuelven una cuestión, pues también de negocio gremial, ¿no? De cotos de poder, gremiales, a final de cuentas las certificaciones normalmente se dan por, pasar un curso, o por experiencias, estar asistiendo, por ejemplo, a formación continua, ¿no? 2 cursos al año en la materia, etcétera. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí también deformada o cosas muy indeseables a razón de algo que me parece que parte por algo mal hecho, ¿no? ¿Cómo es posible que haya escuelas operando sin REBOE? En Chiapas, que vimos que la oferta es poca, florecen escuelas patito, ¿no? Así les llamamos. Sí tienen REBOE. Unas tienen REBOE y muchas otras no tienen REBOE, ¿no? Entonces, ¿por qué siguen operando? ¿Por qué el REBOE resulta entonces algo tan fácil de obtener? Un REBOE lo puedes usar lo mismo si lo imparto aquí que si lo imparto en otra, el mismo programa, en realidad son 2 sedes y lo imparto, ¿no? Simplemente, pues eso como para, ya no me extiendo más, para contestar esto del deber ser de la política pública en educación superior, ¿no? O sea, más bien tendría que haber una rigurosidad de qué se imparte. Y el tratar de remediarlo con estas otras respuestas de certificación, Ceneval o de otro tipo, me parece tanto más negativo. Nada más una pequeña
clarificación. O sea, el examen que da el Ceneval, por ejemplo, para la obtención de una licenciatura, no es un examen de 2 horas. Es un examen, por ejemplo, el de la obtención de la licenciatura en preescolar, que se puede obtener. Son 6 horas de examen en una primera etapa y después una presentación de evidencias, clases, planes, etcétera. O sea, sí hay un acompañamiento. Para las otras tipos de licenciaturas, sí tienen que haber estudiado por lo menos 80% de los créditos. O sea, no está regalando títulos, pues. O sea, sí hay todo un proceso atrás, ¿no? No es que los defienda, pero tampoco es tan así. Nosotros quisiéramos hacer la observación siguiente, que el trabajo que nosotros hicimos se refiere al mercado laboral de los profesionistas, ¿verdad? Y la pregunta que nosotros nos hacemos es hasta qué punto el sistema educativo está respondiendo a los desafíos planteados por el mercado laboral. Ese es un punto muy importante para nosotros, es decir, nosotros no estamos evaluando la calidad de la educación, digamos, en sí misma, o nosotros no estamos preguntándonos cuáles son los mejores sistemas de evaluación de un sistema educativo, si es la de autoevaluación o la evaluación externa o la de los CIES o la de COPAES. Esa es una discusión, digamos, muy importante en el terreno, digamos, propiamente educativo. La pregunta fundamental es que nosotros creemos, ¿no?, que al final de cuentas los egresados van a una cosa que llamamos el mercado laboral. Quiere decir que van a hacer ejercicio de su profesión, de sus conocimientos, de sus competencias, de sus habilidades, ¿no? Y que el mercado laboral, es decir, el lugar que recibe a estos egresados de las universidades, tiene un juicio sobre la formación de origen, hace su propia evaluación, castiga a quienes no tienen esas competencias que el mercado exige, premia a quienes obtienen cierta formación, en fin, no es que sea un acto de justicia, de castigo y premio, me refiero que es muy complejo el funcionamiento del mercado, pero al final de cuentas, las instituciones que ignoran lo que ocurre en el mercado laboral, por ejemplo, diciendo que las universidades no se dedican a atender el mercado laboral, ¿sí?, nos parece que es una posición extrema, porque quiera o no, ese rector o esa personalidad o esa autoridad educativa, lo quiera o no, el egresado de las instituciones se va a enfrentar al ejercicio de su profesión como diseñador o como abogado, o como médico, o como ingeniero, como psicólogo, etcétera, ¿no? Y que ese encuentro entre el egresado y el mercado laboral puede ser un encuentro muy frustrante, muy violento, en el sentido de que los mitos que un estudiante se hace al transcurrir su periodo de formación universitaria pueden verse frustrados, pueden verse negados por un mercado que es brutal en su reacción. Y entonces nosotros lo que hemos encontrado es que hay un número muy importante, digamos la mitad de los profesionistas, que no encuentra trabajos para los cuales la formación universitaria era necesaria. Quiere decir que están, digámoslo así, sobrecalificados para el empleo que finalmente encuentran. Y entonces ustedes se pueden imaginar con toda facilidad que un sistema educativo cuya mitad de egresados llega a ocupar puestos, a realizar actividades para los cuales no era necesaria una formación universitaria, pues entonces nos lleva a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Si la totalidad de los recursos que tenemos, los métodos educativos, la selección por carreras, en fin, la inversión de esos 4 o 5 años de los jóvenes en edad universitaria tiene un sentido laboral que le permita al egresado satisfacer sus ilusiones, sus sueños. Y entonces nosotros en el estudio, porque lo hicimos a nivel global, decimos la culpa la tiene la economía, porque no crea empleos. Pero también decimos que parte de esta, digamos, frustración de los jóvenes egresados en su integración al mercado laboral se debe a problemas de la universidad. Es decir, que todo parece indicar
que estamos haciendo algo mal o de manera insuficiente, al punto en el que muchos de nuestros egresados no encuentran un lugar decente, digno, que satisfaga sus ilusiones. Y esa pregunta, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo nosotros para cumplir ese sueño de integrarse exitosamente en el mercado laboral, creo que nos concierne, nos llama directamente a la reflexión sobre nuestro propio quehacer. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos sobre el sistema educativo, no es porque querramos saber todo lo que pasa, ¿no?, y las mejores prácticas educativas que se deben hacer, sino hasta qué punto el mercado laboral está teniendo alguna llamada de atención sobre la actividad de las universidades, y a nosotros nos gustaría saber cómo reaccionan las universidades frente a esta, digamos, problemática del mercado laboral. Nosotros diciendo que es una problemática importante y que las universidades deberían tomarla en cuenta, y nos damos cuenta de que muchos rectores piensan que no es algo que les concierne. Y nosotros pensamos que sí. Dado que son las 6:30, vamos a hacer un receso ahorita, después haremos la presentación y seguimos el debate después. No sé cuánto tiempo. 10 minutos, ¿les parece? E incluso si las sedes foráneas nos pueden hacer en este receso, hacer llegar sus preguntas para no interrumpir la presentación, se los vamos a agradecer mucho. Yo nada más quisiera hacer una pregunta, un comentario, y sobre todo por lo que ustedes han estado planteándolo en relación a una de las unidades que vimos. Me llama la atención que el crecimiento en la matrícula o de los egresados del sistema privado, ¿sí?, pertenecen a carreras donde la feminización ha sido muy grande en los últimos años. Es decir, la pregunta es si eso no está teniendo también un efecto en términos de el logro profesional de nuestros egresados, en términos de que el mercado laboral siempre ha sido muy refractario a la aceptación de la población femenina. E incluso los estudios que más o menos se han vislumbrado hablan de condiciones laborales diferentes o inferiores a las de los egresados hombres. Entonces, si no es una variable también que pueda entrar ahí en juego, psicología, derecho, las que estaban presentando, que suena muy interesante eso, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, ya cuando vemos los datos por género, el crecimiento también de las mujeres estudiantes y después egresadas también es muy importante en lo general, pero claro, en esas carreras que socialmente se consideran más fáciles, o sea, que no necesariamente lo son, pero que tienen ese componente o más adecuadas, con grandes comillas, para mujeres, sí hay un efecto de ese tipo. Y sí vamos a ver que tiene, o sea, el papel de la mujer incide mucho en la cuestión laboral y su reinserción laboral también. O sea, sí tiene mucho impacto. No sé si quieres hacer. Bueno, entonces, sí, entonces 10 minutos y por favor las sedes foráneas sus preguntas si nos las hacen llegar.